Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos. Queremos pedir, Padre, que nos puedas ayudar a estudiar tu palabra, a entenderla y también a vivir de acuerdo a lo que tú nos muestras, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18, por favor. Como usted puede ver en el boletín que recibió a la entrada, en el bosquejo que está ahí, vamos a hablar acerca de perdonar. Y vamos a observar que muchas de las veces perdonar puede ser algo difícil para nosotros los cristianos, y Mateo 18 nos habla acerca de esto. Empezamos en el versículo 21, por favor. Mateo 18, 21, la Biblia dice: Entonces se acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten compasión, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nosotros podemos observar en este pasaje varias verdades. La primera de ellas, observamos el perdón ilimitado. En el versículo 21 nuevamente dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si leemos el capítulo 18 de Mateo, vamos a darnos cuenta que el contexto se desarrolla en torno a cómo proceder en el proceso de disciplina de un hermano que ha caído en pecado. Y se da todas las partes de la disciplina y todos los detalles que están ahí. Y en ese contexto, al apóstol Pedro se le ocurre la pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Si vemos la historia en ese momento, sabemos que el israelita, en su costumbre, y aún libros fuera de la Biblia como el Talmud babilónico, establece que la costumbre era perdonar 2 o 3 veces. 3 veces era lo usual que se debía perdonar. Así es que cuando el apóstol Pedro se acerca y dice hasta 7, este hombre amaneció un día muy espiritual. Lo tradicional era 3. Y él dice hasta 7, duplica, pone un bono extra, no sé si tratando de impresionar a Jesucristo, pero hasta 7. Pero en vez de recibir la alabanza de Jesucristo, Jesús le dice: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si usted multiplica 70 veces 7, son 490 veces.
Cuando Jesucristo está tratando de enseñarnos acerca del perdón, quiere establecer que el perdón es ilimitado, sabiendo que 70 veces 7 es 490. Jesús no está diciéndonos a nosotros que llevemos un registro individual de todas las personas que llegan a nosotros y nos hacen daño. Entonces en un cuaderno vamos registrando y decimos, este es la 1, este es 2, este es 3. Cuando llegan a ofendernos, esa persona nos ofendió 489 y le decimos, hey, cuidado, 489, te queda una sola oportunidad. Si no, no te perdono. La idea no es esa. La idea es llegar a perdonar de manera ilimitada. Para el judío debió ser impactante que se tome esos números 70 veces 7. El 7, el número de perfección. El 10, el número de plenitud, multiplicado entre sí 490 veces. Así es que el número debió llegar a impactar al judío, dándose cuenta que lo que Jesús está enseñando es que el perdón debe ser ilimitado. Para que la gente que estaba escuchándole a Jesús llegue a entender mejor este principio, Jesús va a contarles una parábola. Y desde el versículo 23, nosotros tenemos la parábola que está conectada con esta verdad que acabamos de ver. El verso 23 nos habla del perdón de Dios y nos dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El rey representa a Dios el Padre. Y el Dios del Padre está perdonando a este siervo que le debía 10,000 talentos. Si nosotros lo vemos en la siguiente diapositiva, vamos a observar que 10,000 talentos, la moneda más grande en denominación, el talento en ese tiempo, 10,000 talentos yo lo podía canjear con 60 millones de denarios. Sabiendo que un denario era el pago por un día de trabajo, uno puede imaginar 60 millones de denarios. Al cambio actual, 10,000 talentos vendría a ser entre 12,000 y 20 millones de dólares. Eso es lo que le debía este siervo al rey. Se había robado alrededor de 20 millones de dólares. Y este rey, Dios el Padre, llega a perdonar a este hombre. Hermano, usted y yo necesitamos recordar que lo que Dios nos perdonó cuando usted y yo llegamos a la cruz del Calvario era una deuda impagable. No es que éramos buenitos nomás y un día nos encontramos con Dios y nos salvó y nada más. A veces la opinión de nosotros mismos difiere de lo que Dios ve en nosotros. A veces la opinión que nosotros tenemos de Dios también difiere. No es que éramos buenitos y nos perdonó una cosita pequeña. La deuda que debíamos a Dios era tan grande que era una deuda impagable. Usted y yo no podíamos pagar esa deuda. Y nuestro Rey, movido a misericordia, llegó a encontrarnos y llegó a pagar esa deuda cuando Él murió en la cruz de Calvario. Para nosotros poder perdonar a otros, necesitamos entender lo que se nos ha perdonado. Es tremendo la comparación. Cuando este siervo se topa con un consiervo, este consiervo le debía 100 denarios. Como dije, un denario es el pago por un día de trabajo, lo que simbolizaría hoy $20. Es abismal la diferencia.
Y hermano, usted y yo debemos entender que para poder perdonar a otros, algo que nos hace falta es establecer claramente, es entender claramente, es recordar lo que Dios nos ha perdonado en la cruz de Calvario. No es algo pequeñito, no es algo superficial, no es algo sin importancia que nuestro Padre Celestial nos perdonó cuando usted y yo llegamos a conocerle como Salvador. Era una deuda gigantesca, era una deuda impagable. Ese es el tipo de perdón que usted y yo hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Cuando usted lee en el texto que dice al principio el rey va a vender a este hombre y va a vender también a su esposa y a sus hijos, era la manera típica en la que se procedía para recuperar algo de lo que se estaba perdiendo. Vemos esta práctica muy común en Éxodo 22, Levítico 27, Segundo de Reyes 4, Nehemías 5, Isaías 50, Amós 2, Amós 8. Son algunos de los pasajes donde vemos que era una práctica usual y permitida vender a la persona que nos debía para que con esa transacción, vendiéndole a esa persona como un esclavo, nosotros podamos recuperar algo del dinero que se nos había robado o que nos debían. Era una práctica usual. La grandeza del perdón de Dios es la base para que nosotros seamos movidos a perdonar a otros. La Biblia enseña en Efesios que el perdón es una capacidad dada por Dios cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Solo el creyente tiene la capacidad de perdonar a otros como Dios le perdonó a sí mismo. Uno no puede esperar que el incrédulo perdone de esta forma. Uno no puede esperar que esto se dé porque es una capacidad dada por Dios que la obtenemos cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Entender la gigantesca deuda que usted y yo teníamos con Dios y cómo Él por su misericordia llegó a pagar ese precio, esa gran deuda, solo por su gracia, solo por su amor, allí en la cruz de Calvario, debería movernos a no poner tantas objeciones y tantas razones para perdonar las ofensas que otros nos dan. Cuando Jesucristo habla del perdón, empieza enfatizando el perdón que ha sido otorgado por Dios. Ese perdón vertical, ese perdón que viene de Él. Eso es lo que se está enfatizando aquí para que eso sea la base para que usted y yo nos movamos a perdonar las ofensas, los pecados y las faltas de nuestro prójimo cometidas hacia nosotros. Y por eso es que en el versículo 18 va a empezar hablando acerca del perdón al prójimo, y el texto dice, versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a sus consiervos que le debía 100 denarios y asido de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Hermano, la deuda no es comparable. A este siervo se le perdonó 10,000 talentos. Y este siervo tenía un consiervo que le debía 100 denarios. Y es absurdo que nosotros de nuestro rey recibamos el perdón de nuestra deuda, de nuestra gran deuda. Y luego cuando nuestro prójimo nos ofende, nosotros no estemos dispuestos a perdonar. El prójimo puede ofendernos gravemente, puede hacer algo difícil, complicado, puede dañarnos, puede afectarnos fuertemente. Y puede ser que usted ha experimentado eso. Puede ser que esa ofensa vino de alguien cercano. Puede ser que su hermano, su hermana, su papá, su mamá, puede ser un hijo, puede ser un padre.
Y aun cuando para nosotros una ofensa pueda ser grande y nos puede doler y nos puede todavía afectar, nosotros debemos darnos cuenta que esa ofensa no es comparable con la deuda que nuestro Dios nos perdonó a usted y a mí. 10,000 talentos. 800 talentos era el presupuesto anual de todo Jerusalén en el pago de impuestos. Lo que se cobraba a ellos era esa cifra. Judea, Idumea, Samaria pagaban 600 talentos al año. Perea pagaba 200 talentos. Sumado todo, Israel pagaba, la nación de Jerusalén pagaba 800 denarios al año. Así es que uno puede ver la diferencia entre eso y 10,000 talentos. Este hombre había robado muchísimo dinero al rey. Es triste que este hombre, cuando se topa con su consiervo, después de haber recibido una muestra de misericordia y de amor de parte del rey, perdonándole esa gran deuda, cuando él se topa con el consiervo, el texto dice, mas él no quiso. Es tremendo cuando usted y yo, entendiendo lo que Dios nos ha perdonado, nos neguemos a perdonar a nuestro prójimo. Aun cuando para nosotros pueda ser una falta grande. Aun cuando para nosotros pueda ser algo que nos hirió, nos afectó, quizás nos marcó. Mas él no quiso. Qué poco entendimiento de lo que había recibido este hombre. ¿Sabe? Cuando un creyente, a pesar de que en la teoría puede comprender estas verdades, se niega a perdonar a su prójimo, va a haber consecuencias de esto. Si usted y yo nos negamos a perdonar, aun cuando podemos saber lo grande del perdón de Dios en nuestra vida, la falta de perdón en la vida del creyente va a afectarle en dos grandes áreas. El versículo 32 y 33 nos muestra cómo la falta de perdón va a afectar la vida espiritual. El texto dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Es un acto malvado cuando un creyente decide no perdonar a otro. Usted y yo podemos tener una lista de razones. Usted y yo podemos encontrar en personas el apoyo para pensar que eso no se debe perdonar, ese acto, esa acción fue tan grande, fue tan dañina que obviamente eso no se debe perdonar. Y podemos encontrar apoyo en alguien. Pero hermano, cuando usted y yo estemos delante del tribunal de Cristo, todas nuestras razones no avanzarán. No serán suficientes. Porque es un acto malvado. El creyente peca cuando no perdona. El creyente peca cuando decide por cualquier razón no otorgar perdón a su hermano. Podemos justificarnos. Podemos dejar que nuestro orgullo tome el control y podemos razonarlo y racionalizarlo y decir, es que esto no se puede perdonar, esto es muy grave, esto es muy ofensivo. La falta de perdón en la vida de un cristiano refleja que algo en su vida espiritual está mal. Siervo malvado. Siervo malvado. Y luego enfatiza, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermano, es hipocresía que nosotros hayamos recibido un pago de nuestra gran deuda a nuestro Señor y luego nos neguemos, por más grande que sea la falta, y nosotros nos neguemos a no otorgar perdón a esa persona que nos ha ofendido. Es hipócrita. Es hipocresía de nuestra parte.
Cuando después de haber recibido el perdón de una deuda impagable, cuando usted y yo llegamos a la cruz de Calvario, es hipocresía cuando después no perdonamos a otros. Es no entender la grandeza, la dimensión del perdón de Dios en nuestra vida. ¿Qué tal si Dios actuaría así? ¿Qué tal si Dios hubiera actuado así? Estaríamos perdiendo el tiempo esta mañana aquí, porque todavía estaríamos en nuestros pecados. Su misericordia, su amor nos perdonó una deuda que no podíamos. No podíamos pagar con ninguna cosa que hagamos, con ninguna obra, con ninguna acción. Y fue el mismo Dios que se encarnó en un hombre, muriendo en la cruz de Calvario, un gigantesco sacrificio y amor, porque gigantesca era nuestra deuda, y Él tomando la iniciativa sin tener que hacerlo, aun cuando usted y yo todavía éramos impíos y enemigos de Dios, nos ofreció gratis, por gracia, la salvación, y nos pagó la deuda que usted y yo teníamos con Dios. Y negarnos a perdonar a otro, por más grande que haya sido su ofensa, es hipocresía. Pero hay un segundo daño en el verso 34. Nos daña la paz interior, nos roba la paz interior. El 34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El procedimiento que se seguía en ese tiempo era llevar al deudor a la cárcel, y en la cárcel había gente especializada a la que se le llamaba verdugos, que tenía el objetivo, que tenía el trabajo de atormentar a la persona que estaba en la cárcel, para que ese proceso de tormento le lleve a este hombre a encontrar algún medio, alguna manera para pagar la deuda por la cual estaba encarcelado. Qué terrible. Así es que no solo estaba en la cárcel, sino que tenía gente que estaba especializada con el objetivo de atormentarle. Y de ahí en la definición, en la siguiente definición, en la siguiente diapositiva, usted ve de dónde procede la palabra verdugos. Viene de un verbo que significa atormentar. Atormentar. Ese era el proceso. Así es que no solo se le dejaba en la cárcel, sino había gente que iba a cumplir el trabajo, la función de atormentarle a este deudor, para que de alguna forma este hombre encuentre el método, la manera de pagar la deuda por la cual estaba encarcelado. Usamos la palabra verdugos aún de manera cómica. Este verdugo que no me hace caso. Observe el significado. ¿Sabe? Dios bendice la vida de aquel que se niega a perdonar, enviándole pensamientos atormentadores, para que a través de esos pensamientos atormentadores, esa persona que se niega a perdonar llegue al punto de tomar una decisión diferente. Hermano, si usted piensa que es difícil perdonar, recuerde que es más difícil no perdonar. El primer afectado con la falta de perdón es el que no quiere perdonar. Usted pensará en esa persona, y solo pensar en esa persona le traerá recuerdos dolorosos de lo que sucedió. El solo verle de casualidad,
o solo la mención de ese nombre, o solo la mención de esa situación, volverá otra vez a traer todos esos sentimientos dolorosos que le llegaron a afectar en su vida. Y hay creyentes que pueden llegar a vivir toda su vida con ese tipo de pensamientos, con esa ausencia de paz en el corazón, porque su orgullo les ha puesto en una posición de que yo no le perdono a ese porque eso no se merece perdón. Pensamientos atormentadores. Se daña la vida espiritual. Pierdo la paz de Dios en mi vida. Estaré intranquilo. Estaré resentido. Estaré dolido cuando me he negado a perdonar a otro. En esta época moderna, los especialistas nos dicen ahora que cuando uno no perdona, hay varias enfermedades que uno puede llegar a experimentar. Cuando uno no perdona, la salud se daña. Esto no es descubierto por la gente en este tiempo. La Biblia ya lo dijo. En el Salmo 51, cuando David no estuvo dispuesto a perdonar, él dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Así es que la falta de perdón no solo afecta mi vida espiritual, sino llega a afectar también mi salud. Puedo llegar a enfermarme, puedo llegar a tener ciertas enfermedades en mi vida porque me he negado a perdonar. Hermano, el primer afectado por la falta de perdón es la misma persona que no perdona. Debemos llegar a dejar a un lado la lista de razones que usted y yo podemos levantar y debemos llegar a tomar la decisión de perdonar. El perdón es una decisión. El perdón se otorga a alguien que no lo merece. No tiene que ver con merecimiento. Cuando Dios nos perdonó de manera ilimitada, de manera total. Cuando Él nos perdonó, todavía éramos impíos, todavía éramos enemigos de Él. Él no nos perdonó porque le caímos bien. No nos perdonó porque no nos merecíamos el perdón. Nos amó sin merecerlo. Y usted y yo debemos reflejar a Dios en nuestra vida a través de estos actos de perdón. Usted y yo debemos decidir perdonar a otros. Si no siento ganas de perdonar, primariamente el perdón no tiene que ver con cómo me siento. El perdón tiene que ver con la decisión que tomo de perdonar al otro, aun cuando ese no se merezca, porque le perdono porque Dios me lo manda y porque yo quiero estar en paz, quiero estar tranquilo. Las emociones van a tardar. A veces muchas semanas. El acto de perdonar debe ser una decisión inmediata. Un escritor cristiano dijo: el perdón restaura el presente, cura el futuro y nos libra del pasado. El versículo 38, si usted lo observó, dice: perdonar de todo corazón. Hermano, no es decirle a la otra persona: ya le perdono, deje de molestar, ya todo está bien, ya. No es un perdón superficial. No es un perdón que viene de los labios. Es un perdón que viene del corazón, de la totalidad del ser. Así se está usando la palabra corazón ahí. No es algo que lo digo nomás para que ya no moleste, para que ya no me busque, para que ya no insista en esto. Es algo que procede del corazón, de todo el ser, de toda mi voluntad, mis emociones, mi intelecto, que otorgo ese perdón a ese hermano, aun cuando él no se merezca. Porque mientras no lo haga, hermano, seguiré preso y atormentado por todos esos pensamientos que me robarán la paz.
El perdón libera. El perdón nos saca de la prisión. El perdón nos permite disfrutar la paz de Dios. El perdón cura nuestro corazón. Usted y yo necesitamos perdonar, aun cuando pueda ser difícil. Porque Dios lo manda. Y porque nosotros somos los primeros beneficiados cuando perdonamos a otra persona. Puede ser que alguien hizo algo tremendo en su vida, marcó su vida con algo. Usted se va a hacer más daño si no perdona. Recordemos, motivémonos a perdonar, recordando que el perdón que Él nos dio es un perdón que pagó una deuda impagable. No importa cuán grave pueda ser lo que alguien le hizo. No es comparable esa gran falta con lo que Dios nos perdonó a nosotros cuando llegamos a la cruz de Calvario. Perdonemos a otros y la paz de Dios estará en el corazón. Y tendremos la satisfacción que hicimos no un acto malvado, sino un acto que reproduce el mismo acto de misericordia que Dios un día tuvo con nosotros. Ahora nosotros otorgando ese mismo acto de misericordia a aquel que nos dañó, a aquel que nos ofendió. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre porque tú nos hablas de manera clara. Y Padre, tenemos que reconocer que muchas veces dejamos que el orgullo, el dolor, actúe en nuestra vida. Y llegamos al punto de negarnos a perdonar a otros, olvidándonos de que tú un día nos perdonaste. Una deuda impagable, una deuda gigantesca. Nos perdonaste de manera ilimitada, de manera total, de manera inmerecida, solo por tu misericordia y por tu gracia. Y yo te ruego, Padre, que nos ayudes a recordar lo grande de tu perdón, y que eso nos mueva, nos impulse a tomar la decisión de perdonar las ofensas que otros hacen a nuestra vida. Pedimos tu ayuda en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando con sus ojos cerrados, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si ese es su caso, usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Yo quisiera pedirle que pueda levantar un ratito su mano. Solo yo mirando, gracias, veo su mano. ¿Alguien más? Para la persona que nos visita. En un ratito yo voy a orar por usted como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario, no se sienta presionado. Si usted desea, puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado usted va a conversar un momento con esa persona. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé vergüenza, no le dé recelo de pasar. Pero si desea pasar, hágalo en este momento con toda confianza.
Padre Celestial, te doy gracias por la persona que nos visita. Tú que conoces su vida y sus necesidades conforme a tu voluntad, yo ruego que puedas suplirlas. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, que ya te conocemos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a recordar lo grande de tu amor con nosotros. Ayúdanos a recordar que fue esa sangre, la sangre de Jesús, que nos redimió, nos perdonó y nos dio libertad. Ayúdanos a recordar que fue Cristo el que tomó nuestro lugar, entregándose en la cruz. Nos amó, aún sin merecerlo. Ayúdanos a que un entendimiento de lo que tú has hecho pueda realmente llevarnos a nosotros a recordar lo que tu palabra dice allá en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. No necesitamos pensar igual, pero sí podemos estar en armonía. Señor, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Ayúdanos, Padre, a aprender a vivir en armonía, a perdonar a nuestro prójimo, motivados por la grandeza de tu perdón a nosotros. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Observó la palabra armonía en el Salmo 133. Es una palabra que es tomada de la música. Armonía. Instrumentos diferentes pueden trabajar en armonía. No necesitamos ser iguales a otros, ni pensar igual que otros, pero sí es nuestra responsabilidad estar en armonía, porque allí envía Jehová bendición. Dios bendice cuando usted y yo nos perdonamos y vivimos en armonía. Amén.